Hemos estado compartiendo una serie junto con Garden. La serie se llama Haciendo discípulos resilientes. Esta serie trata de escudriñar las escrituras, ver las enseñanzas de Jesucristo y poder agarrar fe, ser fuertes, tener autoridad para poder salir de esta cuarentena, de esta crisis victoriosos y con mucho más fe. Así que yo te invito a que te quedes estos 35 minutos para que puedas fortalecerte y para que pueda hablar Dios a tu vida. El ministerio de Jesucristo fue un ministerio muy fuerte. Las personas recorrían kilómetros para ver a Jesucristo. Se quedaban días enteros con Jesucristo para escuchar lo que decían. Y cuando lo escuchaban, las mismas personas decían, este hombre habla diferente, porque este hombre habla con autoridad. Y era cierto, porque cuando le hablaba a aquellos demonios o a aquellas personas que tenían un demonio, los demonios salían corriendo, huían. No solo eso, personas enfermas eran sanadas. Leprosos eran limpios de sus cuerpos cuando tocaban a Jesucristo o cuando salía una palabra de Jesucristo. Así que era un ministerio muy fuerte. Jesucristo venía a iniciar el reino de los cielos en la tierra. Pero los fariseos y los saduceos, también los gobernantes de Jerusalén, querían parar lo que Jesucristo estaba haciendo. Pero nunca encontraron hechos o palabras para parar lo que Jesucristo estaba haciendo. Llevarlo a la muerte para los fariseos y para los gobernantes era la forma de parar lo que Jesucristo estaba haciendo. La sorpresa para ellos y también para sus discípulos era que llevar a muerte a Jesucristo era el propósito de Jesucristo, era uno de los propósitos de Jesucristo, y la muerte daría vida a muchas personas. Y es por eso que tú y yo tenemos vida a través de Jesucristo. Esas son las buenas noticias. Pero entonces, ¿cuál fue la forma para poder parar o llevar a Jesucristo a los fariseos y a los gobernantes? Esta es la historia que nos cuenta cómo fue. Así que ve a Lucas 22, del 1 al 5 vamos a estar leyendo. Y dice, se aproximaba la fiesta de los panes sin levadura, llamada la Pascua. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban algún modo de acabar con Jesús, porque temían al pueblo. Entonces entró Satanás en Judas, uno de los 12, al que llamaban Iscariote. Este fue a los jefes de los sacerdotes y a los capitanes del templo para tratar con ellos cómo les entregaría a Jesús. Ellos se alegraron y acordaron darle dinero. Él aceptó y entonces comenzó a buscar la oportunidad para entregarles a Jesús cuando no hubiera gente. Esta era la forma. Para que Jesús estuviera frente a los sacerdotes y a los gobernantes de Jerusalén, tenía que ser a través de uno de los 12. Un amigo cercano de Jesús tenía que traicionarlo. Judas fue un hombre que participó en todo lo que Jesucristo estaba haciendo, pero jamás fue transformado por Jesucristo, jamás dejó que transformara lo que Jesús estaba haciendo en su vida. Lo llamó maestro, ayudaba a los pobres, dio de comer a más de 9,000 personas con unos cuantos pescados y unos cuantos panes. Yo pienso que sin Judas, Jesús jamás hubiera ido a parar a manos de los sacerdotes y de los gobernantes. No había forma de cómo llegar a Jesús si no era por alguien cercano a él que lo traicionara. Pero nadie podía acusar a Jesucristo. Llevarlo a la cruz era parte de su ministerio. Su ministerio era puro, era real, era verdadero. Estaba renovando a las personas, estaba renovando a Jerusalén. Así que la única manera era a través de una traición. Nadie se quiere comparar a Judas. Nadie quiere ser como Judas, ¿verdad? Es más, nadie quiere llamar a su hijo Judas, porque cuando pensamos Judas,
o te lleva a aquel hombre que traicionó a Jesús, ¿no? Así que yo jamás le pondría Judas a un hijo, ¿no? Pero bueno, no, eso soy yo, pero a lo mejor tú sí quieres llamarle Judas, y está bien, ¿no? No voy a juzgar, nada. Pero te voy a decir algo, y quiero ser muy sincero. Muchas veces actuamos como Judas. Muchas veces terminamos traicionando a las personas que están a nuestro alrededor. Y cuando traicionamos a esas personas, las confundimos, paramos las cosas que hemos deseado juntos. Y no solo eso, dañamos lo que juntos hemos estado construyendo. Confundimos y paramos y dañamos cuando decidimos sabotear lo que nosotros mismos estamos construyendo. Confundimos, paramos y saboteamos cuando nosotros mismos traicionamos lo que somos en Jesucristo. Fuerte, ¿no? Pero necesitamos escuchar también esto. Hay otra historia que te quiero contar, una historia similar a esta. Y es en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel salió de Egipto e iba a la tierra prometida que Dios le había dicho. Era la tierra donde fluía leche y miel. Y caminaron por el desierto y estaban a punto de entrar. Estaban en la frontera para entrar a la tierra que Dios les había prometido. Así que vayámonos a Números, y en Números está la historia de qué es lo que sucede en ese momento, qué es lo que frenó, qué es lo que confundió, qué fue lo que dañó los propósitos de todo este pueblo para poder entrar a la tierra prometida. Y es en el capítulo 13, vamos a leer el 1 y nos salteamos al 25 y del 27 al 33. Y dice, el Señor le dijo a Moisés: quiero que envíes a algunos de tus hombres a explorar la tierra, que estoy por entregarles a los israelitas. De cada tribu enviarás a un líder que la represente. Vayámonos hasta el 27. Este fue el informe. Fuimos al país al que nos enviaste. Y por cierto, que ahí abunda la leche y la miel. Aquí pueden ver los frutos. Pero el pueblo de ahí, que allí habita, es poderoso y sus ciudades son enormes y están fortificadas. Vayámonos al 32 y dice, y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Decían, la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes, y los hombres que allí vimos eran enormes. Ok, como te conté, estaban ya por ir a la tierra prometida. Y hay 10 hombres de los 12 que entregan este reporte. Fluye la leche y miel. Hay frutos enormes. Pero hay esto también. ¿Sabes? Yo veo temor en ellos. Veo mucha falta de identidad. Veo falta de fe, veo falta de autodisciplina. Y eso los lleva a decir, ¿sabes qué? No podemos. Seremos derrotados por estos hombres. Y no solo eso, necesitan que otras personas afirmen sus carencias. Y van con otras personas. Y no van para poder buscar una palabra que los anime, una palabra que les dé fe. No, van con las personas para decirles no podemos. Y cuando van con esas personas, solamente están tratando de remarcar los errores o las carencias que las otras personas también tienen. Así que cuando ellos se sienten con temor, con falta de identidad, con falta de fe, con falta de autodisciplina, tienen que ir con otras personas para sentirse que todos están en el mismo canal, ¿no? Y termina haciendo este tipo de cosas, decepcionando al pueblo de Israel. Y no solo eso, terminan confundiendo a las personas, terminan parando lo que Dios les había dicho que iban a hacer, terminan dañando también el plan de Dios.
Claro que si tú lees la historia, tú puedes ver que esa generación no entró una nueva generación. Así que el plan de Dios no fue dañado, pero fue dañado toda la comunidad por 10 hombres. 10 hombres que entregaron esto, dañó la entrada a la tierra prometida de todo un pueblo. Eran miles de israelitas que estaban esperando entrar. Había enemigos que Dios se los había entregado en sus manos. Pero ¿cuál fue lo que encontramos aquí? Que ahora el enemigo estaba en el pueblo de Israel. El enemigo era el mismo pueblo. El mismo pueblo estaba en contra de lo que Dios les había dicho que hicieran. El enemigo era su propia gente. El enemigo de Jesucristo no fueron los fariseos o los saduceos. El enemigo que pudo sabotear, entre comillas, lo que Jesús estaba haciendo fue Judas. Probablemente el enemigo de tu familia puede ser tú. Probablemente tú estás saboteando los planes que hay en tu familia. Probablemente tú eres el que está saboteando los planes en tu empresa. Probablemente hay alguien o eres tú el que está saboteando, el que no está permitiendo que crezcas ricamente en amistades, en relaciones, porque tú eres el que está saboteando todo eso. Tal vez somos nosotros los que nos estamos dejando que la iglesia avance como Dios quiere que avance, porque el enemigo está dentro de la iglesia. ¿Cómo te sientes con esta palabra? Tal vez eres de aquellos que les agrada escuchar los planes hermosos, ¿no? Nos agrada tal vez escuchar las metas que vamos a lograr cuando nos esforcemos en nuestra familia, en nuestro empleo o en la iglesia. Nos gusta poner los resultados en papel y esto voy a lograr. Oh, pero ¿cuál es la sorpresa, no? Que cuando empiezas a ver que hay sacrificios para lograr esos planes, cuando empezamos a ver que no hay personas de nuestro agrado a un lado de nosotros, cuando empezamos a ver que hay temor en nosotros porque hay retos nuevos que tengo que cumplir, cuando vemos que tenemos falta de fe, cuando vemos que tenemos falta de dominio propio o falta de autodisciplina y vemos nuestras carencias, entonces probablemente lo que hacemos es parar y frenar lo que hemos estado planeando, es parar y frenar las metas que hemos estado planeando. Y te lo digo, puede ser en tu familia, puede ser en tu empresa y puede ser también en la iglesia. Terminamos yendo con otras personas, terminamos yendo con compañeros, diciéndoles, creo que estoy viendo esto. Y no es porque falta liderazgo, ¿no? No es porque falta visión. Quiero decirte que es porque nos falta a nosotros fe. Es porque nos falta a nosotros creer realmente que somos hijos de Dios. Pero ¿qué hacemos? No vamos con otra persona, no vamos con las personas, no vamos con el líder para que nos anime. Vamos con el líder para que él también vea que carece de fe, que carece de autoestima, que carece de autodisciplina y poder sentirte que hay alguien más de esta forma. Y ahora el enemigo no es lo que está fuera de la familia, no es el enemigo lo que está fuera de la iglesia, sino que el enemigo ahora se encuentra dentro de la iglesia que está saboteando todo. Jesús dice esto:
Todo reino dividido por una guerra civil está condenado al fracaso. Una familia dividida por peleas se desintegra. División dentro de la familia, división dentro de las empresas, división dentro de la iglesia termina en destrucción, en desintegración, en frenar. Si hablamos de iglesia, yo no creo que tú y yo podamos frenar lo que Jesucristo está haciendo. Pero sí nos estamos haciendo a un lado, y no solo eso. Si vamos con otras personas, estamos haciendo a muchas personas a un lado de lo que Dios quiere lograr con ellas. Cada vez que nosotros vamos y mostramos nuestras carencias y remarcamos las carencias de la otra persona. Y si estás pensando en otra persona, si te has dicho a ti mismo que yo no soy ese tipo de persona, entonces yo te invito a que escudriñes bien tu corazón. Porque no sabemos si realmente tenemos esas actitudes que Judas tuvo. Judas no sabía que estaba saboteando el plan de Dios, de Jesucristo. Lo vuelvo a poner entre comillas, ¿no? Estos 10 hombres no sabían que estaban saboteando la entrada a la tierra prometida. Pero era cierto. Lo estaban haciendo. Así que tenemos que luchar para no tener estas actitudes. Necesitamos realmente ser familia. Y necesitamos hoy, más que nunca, iglesia, estar unidos. Necesitamos, iglesia, que empecemos a derribar todo lo que hemos creado en nuestras mentes de otra persona que está en la misma iglesia, que se sienta a 3 sillas de ti. Necesitamos empezar a derrumbar todas esas ideas que se te han venido, porque ves cosas que probablemente no son, pero tú las creas, porque cada vez que tú creas una mentira, muchas veces vienen del Satanás, pero muchas veces también vienen de tu propia visión, de tu propia carencia. Vienen esas ideas y te haces una idea grande de lo que está pasando en la iglesia, pero no es nada que ver. ¿Sabes? A mí me sorprendía mucho cuando Darren hablaba acerca que después del domingo, o sea el lunes, llegaba a la iglesia y entraba a su computadora y empezaba a ver muchos correos de personas que le escribían: oye, no entendí esto del sermón. Oye, me falta entender esta parte del sermón. No creo lo que tú estás diciendo de este sermón. ¿Sabes? No tenemos esa cultura aquí en México. No tenemos esa cultura aquí en Jardín. De poder ir a la persona que probablemente dijo algo que te dañó. No tenemos esa actitud de decirle a tu hermano: ¿sabes qué? Lo que me dijiste o lo que dijiste me ofendió. ¿Fue para mí? No tenemos. Huimos a eso. Preferimos ver todo a través de nuestro quebrantamiento y hacernos ideas, y lo único que estamos haciendo es separarnos de la comunidad. Lo único que estamos haciendo es lo que hacemos los chihuahuitas, ¿no? A ser elitistas. Si tú piensas igual que yo, si tú careces igual lo que yo carezco, entonces eres mi amigo. Y no estamos haciendo lo que Jesucristo nos está diciendo que hagamos. Carecemos. Sí, todos carecemos. Pero Jesucristo fue y nos encontró cuando estábamos más débiles, cuando éramos enemigos de Él. Fue y nos levantó. Entonces Él nos quiere llevar a un lugar, nos quiere llevar como iglesia a un lugar que es en Chihuahua como en el cielo. Esa es nuestra visión. Pero cada vez que vemos las cosas a través de nuestro quebrantamiento
y vamos y buscamos otras personas que tengan el mismo quebrantamiento, lo único que estamos logrando es división en la iglesia. Iglesia, después de esta cuarentena, después del COVID-19, no sé cuándo se termine, pero después de esto, no podemos ser igual. No podemos estar batallando con lo mismo. No podemos estar cargando con lo mismo que antes. Después de este COVID, no puedes ser igual en tu matrimonio. No puedes, no desperdicies este tiempo que está pasando en el que puedes estar en comunión con Dios, en el que puedes estar platicando más, en el que te puedes estar comunicando más en este tiempo con personas que a lo mejor necesitan escuchar algo de ti. Tal vez sea un perdón, no sé. No podemos ser igual. Así que, ¿cómo empezamos nosotros a unir y no a desunir? Una de las cosas que estuve leyendo y orando, me venían, y esto fue lo que me vino a la mente. Y es algo que estuve leyendo, y dice: responsabilízate de tus decisiones y de las consecuencias de dichas decisiones. Tienes que hacerlo. No culpes a otras personas de lo que tú has decidido y de las consecuencias de tu decisión. Tómalas. Realmente tienes que afrontar esas decisiones. Tienes que decidir también. No hay algo neutro en esto. ¿Sí? No puedo ser neutro en lo que estoy explicando. No, o estoy dividiendo o estoy uniendo, pero no puedo estar en medio. No hay algo neutro. Así que tomemos la responsabilidad de las decisiones que hemos tomado, pero también de las consecuencias que vienen por esas decisiones. Jesucristo dice: simplemente di sí, lo haré, o no, lo haré. Cualquier otra cosa proviene del maligno. ¿Ves? No hay algo intermedio. O lo hacemos o no lo hacemos. Pero el evangelio tiene que continuar. Pero la iglesia tiene que continuar. Pero tu familia tiene que continuar. Pero tu empresa a lo mejor tiene que continuar. Tus relaciones tienen que continuar. O terminas con esto. La segunda cosa que yo creo que nos puede servir para estar uniendo es que tienes que afirmar lo que ya se te ha dicho de ti. Segunda de Timoteo 1:6 dice: por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse las manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino uno de poder, amor y autodisciplina. Iglesia, hermanos y hermanas, nosotros somos responsables de avivar lo que Dios ha dicho de nosotros. ¿Sabes? Tú tienes la responsabilidad de luchar por tu identidad. Tú tienes esa responsabilidad. Yo te estoy dando las herramientas, yo te estoy dando algo que te puede servir, pero de lunes a sábado tú tienes que luchar por tu identidad. Tú tienes que estar luchando por lo que Dios dijo que ibas a hacer. Tú tienes que estar luchando por tu matrimonio, porque un día alguien dijo: te bendigo en el nombre del Padre. Ahora puedes besar a tu esposa, a tu esposo. Eso es lo que se te ha dicho de ti. Eso es lo que Dios ha dicho de ti. Así que tú tienes que estar luchando por lo que Dios ya te dijo que eres. Recuerda todas las palabras que te han dicho a ti. Recuerda las profecías tal vez que te han dicho. Recuerda todas las oraciones que has recibido de las personas. Recuérdalas y lucha por eso, porque tú eres el único que puede avivar lo que Dios
ya te dio, es tuyo, nadie te lo ha quitado, avívalo. Y la última es arrepiéntete de lo que has encontrado mal en tu vida y haz lo que Jesús haría. Sí, si has encontrado que has estado dividiendo, si has encontrado que has estado cambiando tus compromisos por algo importante, tienes que arrepentirte. Tienes que arrepentirte porque estás traicionando no solamente a Dios, y estás traicionando también tu propia palabra. ¿Sabes? Hay mucho valor en tus palabras. Tu palabra tiene mucho valor. Pero cada vez que dices sí y es un no, tu palabra está perdiendo valor. Es lo que está pasando. Pierde valor. Y cada vez que tu jefe ve a alguien que puede ocupar un puesto, si tu palabra no tiene valor, créeme, no te va a escoger. Y eso es en todas las áreas. Cada vez que hay algo en mi matrimonio que Cintia me dice y le digo sí y es un no, bueno, primeramente hay discusión, ¿no? Pero se pierde mi palabra. Así que necesitamos arrepentirnos. Y hemos estado aprendiendo y a través de una predicación de Darren, a mí me gustó mucho cómo llevó esto acerca del arrepentimiento. Que el arrepentimiento no es malo. Creemos que es malo, pero el arrepentimiento realmente es un don. Un don. Es un regalo que se nos dio a nosotros porque podemos darnos cuenta que íbamos en una dirección y que estábamos desuniendo y que estábamos dividiendo y que estábamos parando y que estábamos haciendo que nuestras relaciones no crecieran. Y cuando encontramos el error, el arrepentimiento es cambiar de dirección e ir al otro lado. Así que es un don, es importantísimo cuando tú encuentras algo mal y te arrepientes. Pero no solo eso, no solo es saber lo que estás haciendo mal. Jesucristo lo lleva más allá. Jesucristo dice, ok, si has ofendido a tu hermano y estás a punto de entregar tu ofrenda, ok, deja tu ofrenda ahí y ve y platica con tu hermano. ¿Te fijas? El hombre que iba a entregar su ofrenda encontró su error y primero fue y pidió perdón a su hermano. Así que hay una acción que debes hacer. Cuando hay un arrepentimiento, sí encontramos cosas que hacemos o que hicimos mal, pero debe de llevar una acción. Pablo lo dice increíble, ¿no? Dice, el que robe, no robe más. Trabaje con sus manos y dé a los pobres. Dé a los pobres. Este es el verdadero arrepentimiento. Realmente es cambiar de dirección. Es un don que es de Dios que se nos ha dado. Así que pide al Espíritu Santo que venga a tu vida y te revele todas las cosas que hemos estado haciendo mal. Probablemente somos aquellos Judas que estamos traicionando los planes en nuestro matrimonio. Probablemente somos esos Judas que estamos traicionando lo que hemos dicho sí a los planes de la iglesia. Probablemente en tu empresa. Probablemente en tus relaciones. Probablemente tú has buscado a personas con el mismo quebrantamiento que tú y lo único que están haciendo es dividir. Así que esto es duro, pero esto nos va a ayudar a no ser iguales y cuando pase esta cuarentena ser más fuertes en Jesucristo, tener una identidad en Cristo y no solo eso, tener más fuerza para llevar
el reino de los cielos aquí en la tierra, aquí en Chihuahua. Así que yo te invito a que ores conmigo. Espíritu Santo, te pido que vengas en esta hora a cada una de las casas, en esta habitación también, y que empieces a escudriñar nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras acciones, Señor. Espíritu Santo, te pido que empieces a decirnos, aunque nos duela las cosas que hemos estado haciendo mal, las divisiones que hemos creado en la familia, Señor, en la iglesia, con nuestros amigos, Señor. Ayúdanos a reparar todo esto, Señor. Queremos hacerlo, somos discípulos tuyos y no queremos ser iguales después de esta cuarentena. No queremos ser iguales después de todo esto que estamos viendo. Ven, Espíritu Santo, te necesitamos. Ven, tú que puedes decirnos amablemente lo que está pasando en nuestras vidas y no solo eso, nos llevas al arrepentimiento. Te necesitamos. Gracias, Jesús. Gracias por tu palabra. Amén.